La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La Espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Buenas para todos. Aquí estamos de nuevo en el mismo día haciendo otro directo. Ya estoy como la sopa en todas partes. ¿De qué vamos a hablar en esta ocasión? Bueno, vamos a aprovechar que estuvimos hablando más temprano de un pensador, de un poeta, de un dibujante como William Blake, que pertenece a una línea de pensamiento muy similar al autor que vamos a enfocar ahora. Y este autor es nada menos que Jacob Böhm. Quizá no lo pronuncie bien, es alemán, no me especializo en esta vertiente germana, tampoco en la francesa, ya saben que mi pronunciación francesa es calamitosa, apenas puedo pronunciar apellidos españoles o latinos en general. Así que hoy vamos a hablar de este personaje. Tengo un librito muy pequeño que es una adaptación de los diálogos místicos de Jacob Böhm sobre la vida espiritual, diálogo de un maestro con su discípulo. ¿Por qué Jacob Böhm? ¿Por qué no nos quedamos, no sé, con el Bhagavad Gita? Bueno, porque básicamente lo que quiero mostrar es que el Bhagavad Gita no es algo exclusivo. Normalmente solemos pensar que la sabiduría se encuentra en alguna parte, ¿no? Entonces decimos, bueno, está en la India, pero no está en Occidente, no está en, no sé, en nuestro mundo cotidiano, en nuestro cristianismo. Y resulta que el ser humano es ser humano en todas partes. Así que en Alemania, mire, en Alemania, este señor Jacob Böhm, que ya le cuento gracias a la amiga Wikipedia, porque si no, no me acuerdo de algunas fechas. Jacob Böhm nació el 24 de abril de abril del 1575, ¿dónde? Cerca de Görlitz. Fue un místico y teósofo luterano. Él fue luterano, es decir, pertenecía a la línea del protestantismo, que en la zona de Alemania era muy dura. Luego en la zona misma de Alemania el catolicismo era mucho más magnánimo, por eso alguien como Angelus Silesius se pasó al catolicismo para poder expresar mejor sus ideas. Parece que el catolicismo en Alemania tenía una apertura especial a la beta mística, a la beta contemplativa, mientras que el luteranismo o protestantismo era bastante literal, ¿no? Esto de rezar oraciones en voz alta, no me vengas con cosas trascendentales, no me vengas con silencios ni nada por el estilo. No pasaba lo mismo en otros países. Fíjese que aquí en España
se perseguía muchísimo a lo que se llamaba el quietismo. El quietismo. ¿Qué quería decir el quietismo? Bueno, cualquier cosa que no implicara una acción directa, no sé, en la iglesia, para con la gente. Es decir, no rezabas oraciones, no hablabas, no ibas a la misa, te quedabas sentado en silencio contemplando la gloria divina. Bueno, eras un quietista. Por lo tanto, te perseguían y básicamente te mataban. Miguel de Molinos, un gran quietista español, del cual hablaremos en alguna ocasión, porque tiene un libro especial llamado Guía Espiritual. Bueno, a él lo prendieron ahí de las pestañas y no es que lo mataron inmediatamente, sino que, bueno, lo procesaron, lo encarcelaron, después lo llevaron, le hicieron trizas primero y después lo llevaron a un monasterio donde duró 3 días y se murió, aquí en España. Entonces, en Alemania la realidad era distinta y había un tipo como Jacob Böhm que es especial porque él sirvió de puente entre algunos pensadores anteriores a él y otros que le siguieron. Por ejemplo, nutrió muchísimo a Meister Eckhart, que es el padre de, digamos, del pensamiento místico o de el revivir de ese pensamiento místico en el catolicismo. Meister Eckhart inspiró a las beguinas, que fue un movimiento muy controversial, donde a muchas se las fue obligando a entrar a la iglesia o si no se las mataba, como a Margarita Porret. Luego también influenció el maestro Eckhart, que no es Eckhart Tolle, el de ahora, sino Meister Eckhart, a San Juan de la Cruz, a Santa Teresa de Ávila y a muchos otros, ¿no es cierto? Sin embargo, el puente, como digo, fue este personaje. ¿Quién era? Era un zapatero. Su padre era zapatero, él era zapatero. Esa era su historia, no había más. Zapatero, uno le llevaba los zapatos, el tipo te lo arreglaba. Pero resulta que, como pasa, era una persona que tenía intuiciones profundas. Y un día, no sé si arreglando un zapato, que tuvo una especie de no sé, visión, no, una sensación, una experiencia trascendental y mística. Y de hecho ese mismo día entró un tipo al taller de él como a encargarle algo con los zapatos, muy especial, muy raro, que lo miró a los ojos y le preguntó: ¿vos sos Jacob Böhm? Y el tipo se quedó así. Bueno, ese tipo era un tipo especial. Algunos dicen que era de una orden como la Rosa Cruz y cosas por el estilo, y que lo inició, pero le dijo que simplemente tú, a Jacob Böhm, le dice: tú estás tocado por una fuerza especial, tú eres una persona, como decir, un elegido. Bueno, Jacob Böhm a partir de ese momento comenzó a escribir, escribía a lo loco, porque básicamente estuvo con esta experiencia, no me acuerdo si fueron 10 días nada más, pero estuvo como colgado en una nube, como mirándolo a Dios cara a cara. Y cuando volvió, el mismo zapatero, que no sabía apenas, ¿no?, leer y escribir y 2 cosas más, bueno, escribía a morir, un montón. Entonces, su propia iglesia, los obispos de su iglesia, iglesia luterana, le prohibieron escribir. Y el tipo se aguantó 7 años sin escribir. Y después no aguantó más y siguió escribiendo. Así que aquí tengo sobre la vida espiritual, que es Diálogos Místicos, así también conocido. Este es del que vamos a hablar. Es muy parecido al Bhagavad Gita. Es un diálogo entre el maestro espiritual y el discípulo, pero va a ver lo práctico que es. Esta es una adaptación, porque he visto que hay otras versiones donde el escrito, digamos, es más complejo. La escritura tiene más vueltas. Sin embargo, la han simplificado, pero nos viene bien para el programa, para que no sea complicado en el hablar, en la manera de escribir del autor. Aquí tenemos también Confesiones de Jacob Böhm, con un prólogo de también un escritor argentino, como pasó con hace un ratito cuando hablamos de William Blake y el prólogo de Borges. Bueno, aquí el prólogo, si se ve, ahí pone, es de Ernesto Sábato, que es otro gran escritor argentino. Y, por ejemplo, tiene otros libros, Jacob Böhm. Por ejemplo, aquí tenemos La llave. Él, como sabía que la gente no lo iba a entender, el tipo escribió un libro que explicara
todo digamos, su mente cómo funcionaba, ¿no? Explicó los parámetros básicos de su pensamiento para que quienes leyeran sus libros más o menos le pescaran la cuestión. Y luego, por ejemplo, escribió Signos de la alquimia eterna, ¿no? De Rerum Signature, una cosa así. Aquí está, de Signatura Rerum. Este libro tiene mucho de alquimia, como su nombre lo indica, porque en la época de Jacob Böhm era muy común. Entonces se usaba como también una forma de expresarse. Pero el libro que vamos a tratar es justamente los diálogos místicos, muy pequeñito, y va a ver lo genial que es. Este libro es como decir, todo esto es lo que yo quería preguntar, ¿no? Y aquí lo está respondiendo a su discípulo Jacob Böhm. Quienes quieran participar desde el chat y escribir o comentar o hacer preguntas, bienvenidos sean. Aquí en el prólogo mismo dice que Jacob Böhm, que nació en 1575, es junto con el maestro Eckhart, que recién citábamos, y Angelus Silesius. Angelus Silesius es un coloso, es otro grande, también de ahí de Alemania, ¿no? Que ese se hizo católico, mientras que Jacob Böhm se quedó dentro del luteranismo y por eso estuvo silenciado un tiempo. Angelo Silesius se hizo monje católico y así pudo expresar muchas de sus ideas que son sumamente enmarcadas en el cristianismo, pero sumamente no duales. Es genial. Y también va a ver lo que es. Entonces, vamos aquí al inicio. El título es sobre la vida espiritual. ¿De qué manera puede el alma alcanzar a contemplar a Dios y oír a Dios? De eso trata el libro, fíjese. Y cómo son sus primeros pasos en la vida natural y sobrenatural. Porque una cualidad fantástica de Jacob Böhm, y yo no gano nada con esto, quiero decir, parece que lo estuviera adornando, pero en realidad es porque me parece un genio, es que no nos habla del mundo trascendental como diciendo, este mundo de la carne es una porquería, hay que ir a vivir al mundo trascendental, donde vamos a ser felices, neguemos los sentidos, no disfrutemos de nada, ningún placer. No, por el contrario. Él habla de una especie de coexistencia, que podés seguir en este mundo haciendo tus cosas, teniendo tus intereses sanos, y a la vez vivir una realidad espiritual. Esa es una clave muy potente de este personaje. Y dice, cómo pasa el alma de la naturaleza a Dios y de nuevo de Dios a la naturaleza de la ipseidad, ¿no? Aquí lo han traducido como ipseidad. Ipse o ipso es una palabra en latín que significa como dar vueltas, lo mismo, ¿no? Sobre sí mismo. Entonces, la ipseidad es toda lo que llamarían los hindúes el antaskarana, el órgano interno, la mente, la memoria, la voluntad, el ego, ¿no? Todo ese conjunto que nos hace decir, yo me llamo Pablo Veloso y soy esto y no aquello. Eso es la ipseidad. Entonces, fíjese que este libro trata de cómo pasa el alma, que es la pregunta, ¿cómo hacemos para alcanzar, ¿no? El silencio, la paz, Dios, el amor, el misterio, lo que usted quiera, el vacío, y de nuevo bajar, dice. O sea, no es te quedás ahí arriba colgado en una nube y después no sabes cómo ir al supermercado. Es volver. Y está escrito en el año 1622. Quizás su bisabuela o tatarabuela, no sé, quizás estaría viva en esa época. La mía no creo. Comenzamos entonces. Recuerda que puede comentar desde aquí. Saluda Rubén Biancotti. Saludos desde Argentina. Muchos saludos, Rubén. Aquí comenzamos. El discípulo le pregunta al maestro, ¿cómo puedo alcanzar la vida suprasensual? Suprasensual quiere decir por encima, supra, más allá de lo sensual, de los sentidos, el oído, la vista, el tacto. Recordemos la clave, no es que Jacob Böhm está diciendo que uno tiene que alcanzar eso para irse, como si fuera esta secta que, que planeaban, o tantas otras, que planean irse al mundo espiritual y quizás se suicidan, por ejemplo, para alcanzarlo, como diciendo que las envolturas carnales son negativas. No, no, no. Él lo que está diciendo es, ¿cómo puedo alcanzar la vida suprasensual de modo que yo,
o sea, todavía un yo, eh, vea a Dios y lo oiga hablar, ¿no? La idea es esa. Yo quiero percibir aquello, yo quiero captar aquello, pero desde mí. Es decir, es muy antropológico o antropocéntrico no, antropológico, el enfoque de Jacob Böhm en el sentido de que el hombre, usted, yo y nuestras cosas es importante. Entonces, ¿qué le responde acá el maestro? Si por un momento puedes elevarte hasta allí donde no habita ninguna criatura, oirás a Dios. ¿Cuál es el lugar donde no habita ninguna criatura? Las criaturas, lo creado, es todo lo que nos reclama. Fíjese, todas sus querencias y todos sus desprecios. Es decir, cuando los hindúes dicen raga y dueya, ¿no? Lo que uno quiere y lo que uno rechaza. Esas son las dos cualidades de la mente para los hindúes. Entonces, por ejemplo, raga y dueya es, me gusta, no sé, salir a caminar, no me gusta que llueva, amo a tal persona, rechazo a tal otra. Lo que está diciendo es, la naturaleza de aquello, de ese Dios, ¿no? No hablamos del Dios de las iglesias, que es el Dios que tiene forma, del Dios de las iglesias, de las mezquitas o de las sinagogas o de los templos, no. Ese es un Dios concebido por la mente. Está genial, es súper útil, forma parte de todo un sistema de crecimiento, bien. Pero estamos hablando aquí de otra cosa. Estamos hablando de aquello que por eso podemos llamarle el silencio, eh, lo infinito, cualquier palabra que medio que no alcance, eso es. Entonces te dice, vos querés ser como eso que está vacío, querés ver, querés tocar ese vacío, tenés que vaciarte. Esto lo decía San Juan de la Cruz, fíjese, por eso le digo, es heredero San Juan de la Cruz de esto. San Juan de la Cruz decía, para llegar al todo, tienes que vaciarte de todo en su subida al Monte Carmelo. Y lo decía con varias frases, una tras otra, muy parecidas, ¿no? Para llegar a lo que, no sé, a lo que te trasciende, tienes que vaciarte de todo lo que contienes y cosas por el estilo. Entonces, lo que decía y lo que dice aquí el maestro es que si tenés un apego a algo, no podés verlo. Entonces, la clave es la renuncia, pero no es una renuncia a esto para alcanzar aquello. Es una renuncia al apego a esto para poder percibir aquello, ni siquiera alcanzarlo, porque ya lo sos, ¿no? Es decir, todo lo que uno, el silencio, el vacío, uno ya lo es, ya lo tiene, ya está aquí. Solo que uno no lo ve sencillamente porque está distraído. ¿Con qué está distraído? Con las apetencias. Por eso esos apetitos, ¿no? Nos inclinan y nos restringen la mirada y hace que uno, por ejemplo, se enamore de tal persona y no existe más que esa en todo el mundo. O ama a su perro y ese perro es el mejor del mundo. O amo a mi cuerpo o a las cosas que hago y eso es el eje de la vida. Bueno, todas esas cerrazones y restricciones son las que nos impiden realmente eh, conocer, hacernos amigos, resonar con ese silencio. No podés resonar con un silencio, no podés, por así decir, oír el silencio cuando estás haciendo ruido. Entonces, cada vez que nos enganchamos con algo o con alguien y que eso nos despierta emociones, estamos haciendo ruido. Entonces, lo que le está diciendo el maestro es, vos querés realmente captar ese silencio, ese Dios, ese vacío, tenés que vaciarte. No es que no comas, no duermas, no hagas el amor, hace todo eso, pero no te apegues, no generes un mundo de emociones, de miedos, de tristezas, sobre todo de sentimientos, ¿no? No de emociones tanto, porque las emociones son del momento. Uno tiene la pasión amorosa, ¿no? Esa es una emoción. Pero luego está el enamoramiento, ¿no? Que eso es un sentimiento, es decir, está mezclado con pensamientos, con que esta es la mujer que yo quiero y bla, 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 y es la única, la mejor. Entonces, eso es un sentimiento, eso te ata. Entonces, soltar los sentimientos y no hacerse adicto a las emociones tampoco. Es decir, cuando llegan, llegan, pero no vivir pensando que si no me emociono de algo, ¿no? Si no tengo miedo, si no me pasa algo, no estoy vivo. Entonces, le dice, ¿cómo puedo alcanzar la vida suprasensual? Si por un momento puedes elevarte hasta allí donde no habita ninguna criatura
oirás a Dios. San Juan de la Cruz también tiene la idea del pájaro solitario, que es maravilloso. Son como 4 líneas o 4 parrafitos que hablan de las cualidades del pájaro solitario. Algunas que me acuerdo son que está en la rama más alta, que solo canta cuando no sé qué cosa, que no se hace amigo de ningún otro pájaro. Es decir, habla de un despojamiento. Y esto suena como, oh, qué pesado, ¿no? Otra vez con lo mismo, ya lo escucho siempre. Lamentablemente, uno puede mirar a los sufis o los sufís, a los cristianos, a los budistas, a los hindúes, a los judíos, a los cabalistas, al que usted se le ocurra, a los mayas, a los incas, y siempre, siempre va a haber dos cosas. La noción de que el ser humano vive una vida torcida, o sea, que se engancha con cosas en demasía y que lo complican, y la necesidad de soltar ese lastre. Como la necesidad de soltar el lastre implica cambiar algunas actitudes, a veces molesta. Pero lamentablemente es así. Algunos se pasan de largo, como se dice, y empiezan a hacer austeridades brutales, como ayunos, vigilias, torturarse, simplemente para no abrirse a ese silencio, porque se apegan a la tortura, se apegan a la flagelación, les parece que ahí está la cosa. Entonces, digamos, enmascarar el ansia de salvación o de trascendencia con otra vez una cosa de las que están de este lado. Entonces, en el segundo diálogo dice, el discípulo pregunta, ¿eso está lejos o cerca? Pues después, claro, está la pregunta, ¿me va a costar mucho? ¿Dónde está? ¿Está muy lejos ese estado o está aquí nomás? Shankara, un pensador hindú, decía Hasta Malaka, aquí, a ver si se ve, así, en la mano un fruto llamado amalaka, con el amalaka en la mano, en la hasta malaka, decía él. Lo tenés ahí, lo tenés ahí. O sea, basta que sueltes todos los apegos a las cosas, todo el involucramiento, y está. Entonces uno dice, pero ¿y si está tan cerca, por qué, y por qué no soltás? Así de simple. Hay un método para cazar monos en la India, que quizá lo conozcan porque se habla mucho de eso. Un tipo pone un jarrón con una boca bastante angosta y mete una naranja adentro. Viene el mono que ve el jarrón y la naranja, mete la mano, agarra la naranja y cuando quiere sacar la mano no le pasa. No le pasa porque la boca del jarrón es muy angosta. Bastaría con que soltara la naranja y el mono es libre, pero no la suelta. No la suelta. Y viene el tipo a agarrarlo y el mono sigue sin soltarla y desesperadamente quiere salir, pero no suelta la naranja. Resultado, lo apresan y el mono queda cautivo. ¿Por qué? Porque no soltó la naranja. Entonces, ¿querés alcanzar ese silencio? Solta la naranja. Solta la naranja. Así de simple. Es como si me pasás la sal, toma. Listo. Pero uno le busca vueltas, bueno, voy a hacer el método en 50 pasos, en 17 meses, el método paulatino, despertando los chakras, para que entonces cuando yo llegue al nivel 17.3 pueda... Eso es una dilación. Eso es, no quiero soltar la naranja, entonces me hago toda la historia de que la voy a soltar de a poco. Lamentablemente no, o se suelta o no se suelta. Entonces, recuerda eso, todo soltar de a poco es un no soltar. Es decir, no hay ninguna diferencia entre el primer momento en que empezó a soltar de a poco y el último. O sea, el mono, si empieza a soltar la naranja poco a poco, así sea que llegó a un 70% de soltarla, lo sigue agarrando el tipo, porque la naranja le bloquea la salida. Para realmente salir tiene que soltar la naranja 100%. Y eso se hace así, abriendo los dedos. Pero el mono no los abre. Entonces, ¿está lejos o cerca?, le pregunta al discípulo. Y el maestro le responde, está en ti. Y si por una hora, ¿no? Por una hora, a ver, acá arriba le preguntaba, sí, por una hora puedes mantener acallada tu voluntad y tus sentidos, oirás palabras de Dios que son inexpresables. Si por una hora, es una manera de decir, por una hora, por 10 minutos, por un minuto, ¿no? Bastaría soltar así los dedos, soltás la naranja y ya estás ahí. Por eso se habla de la vía directa a veces. Pensadores como Ramana Maharshi, Nisargadatta Maharaj,
y toda la línea de la Advaita como Shankara, hacen como una especie como decir, ¿cómo le llaman? Atajo, ¿no? Atajo, como un puente, cuando uno puentea dos cosas, ¿no? Entonces, dicen, en vez de meditar y hacer un montón de cosas, estudiar mucho, prepararte, hacer respiraciones, bastaría con que te des cuenta y le llaman realices o realices eh, esta verdad, que eres la totalidad, o sea, que puedes soltar la naranja instantáneamente. El gran bloqueo para soltar la naranja es creer que no se puede soltar la naranja, sino que hay que ir de a poco. Eso es lo que el mono piensa y por eso no la suelta. Entonces, dice el discípulo, ¿cómo voy a oír si mi voluntad y mis sentidos se encuentran en silencio? Mire qué pregunta genial. Claro, el maestro le acaba de decir, tenés que desapegarte de todo, ¿no? Comés, dormís, todo, pero no te enganches con nada. Y le agrega el maestro, dice, si mantienes acallada tu voluntad, o sea, tus ganas de hacer cualquier cosa, y tus sentidos, o sea, oídos, boca, nariz, ojos, ¿no? La piel, todos los sentidos, ¿no? Entonces el discípulo le pregunta, pero si yo acallo mis sentidos, ¿con qué veo a Dios? Si no puedo usar los ojos ni los oídos, vio cuando un yogi o un meditador se pone en silencio y queda como perdido del mundo, apagado. Si a uno le dice, mira, para poder percibir el silencio, tenés que estar en silencio, tenés que desaparecer vos, el ruido, el ego. Entonces uno dice, pero si yo desaparezco, ¿cómo me doy cuenta de que estoy ahí percibiendo algo? O sea, ni me voy a enterar. Imagínese que si usted, no sé, tiene que quedarse dormido para que venga Papá Noel, ¿no? Como le hacían de pequeño, a mí me hacían así, esperaban que me durmiera, espero que no haya ningún niño escuchando aquí, esperaban que me durmiera para decirme después, justo vino cuando te dormiste. Entonces, mi bronca era, ¿por qué no vino 5 minutos antes? Qué maldito, vino justo cuando me dormí yo. Entonces, si uno se duerme, no escucha nada de lo que ocurra, o sea, puede estar pasando lo que sea y uno no se entera. Entonces, cuando despierta no puede contar nada, no estuvo ahí. Bueno, el discípulo le está diciendo, si yo apago todo, apago el ego, ¿cómo me doy cuenta que lo vi a Dios? Si no tengo manera de pensarlo. Si yo empiezo a pensar estoy viendo a Dios, es porque el ego, el ruido sigue ahí. Con lo cual no podría estar viendo, es una locura, dice el discípulo. Entonces el maestro le responde a eso. Cuando los sentidos y la voluntad de la ipseidad, o sea, del ego, de la mente, del recuerdo, ¿no? De las emociones, todo ese complejo que nos conforma, lo que llamaríamos la personalidad, ¿no? Cuando los sentidos y la voluntad de la personalidad, de la ipseidad, permanezcan en silencio, se manifestará en ti el oído eterno, la visión eterna y el habla eterna. Será Dios mismo el que verá a través de ti, y tu propio oído, tu propia voluntad y tu propia visión son un obstáculo que te impide ver y oír a Dios. Le está diciendo, ¿se acuerda del famoso subspecia temporis, subspecia eternitatis? Es decir, uno puede mirar con la mirada propia, entonces yo miro las cosas desde Pablo. Me importan ciertas cosas, quiero a ciertas personas, no quiero a ciertas otras, me importan ciertas actividades y no otras, tengo mis gustos, mis disgustos, ¿no? Las cosas que me agradan y las que no. Pero si yo me salgo de mí y miro ya no como Pablo, sino como, no sé, habitante de España, ciudadano español, por ejemplo. Bueno, ya miro otra cosa, ya no me importa tanto qué me gusta a mí, sino qué le gusta al español promedio. Y si lo expando todavía más, Europa o el mundo, cómo mira un terrestre, un terrícola, sus cosas, un humano, ¿no? Y si agrando más, cómo vive un planeta, es decir, según dónde me ponga, ese yo va a variar de posición. Si yo miro a través de los ojos de Pablo, estoy viendo humanamente. Y estoy viendo como un humano, hombre, argentino, no sé, residente en España y así. Pero si yo agrando eso, empiezo a trasladar mi yo a cosas más grandes. Vio, si ahora nos atacan los extraterrestres, yo
paso de ser un argentino hombre, habitante de España, a ser un terrícola igual que cualquier otro de cualquier parte del mundo, defendiendo a la tierra, a su hogar. Por lo tanto, me identifico con otra cosa más grande. Entonces, lo que está diciendo aquí el maestro, ¿no? Es que nuestro yo puedes cambiar de posición, podés moverlo y podés agrandarlo. Y si lo agrandas a todo, a que abarque todo lo que existe, estás mirando como mira Dios. No estás mirando a Dios, estás siendo la mirada de Dios, siendo los oídos de Dios. Entonces, uno dirá, sí, pero bueno, no voy a estar pensando con mi cabeza. No, no estás pensando con tu cabeza, pero cuando vas al ejército y estás peleando en una guerra y toda tu tropa está avanzando, no estás pensando como Juan Pérez, que te gustan los chocolates, el chocolate blanco más que el chocolate negro. No, lo que estás pensando es como tu tropa o tu división que tiene que vencer al enemigo. No te importa tu individualidad. Ahí que hiciste, trasladaste tu yo a algo más grande, cosa que es placentera. Por eso la gente va a la cancha de fútbol, por ejemplo, o a las discotecas, porque es una manera de trascender un yo pequeño con algo más grande. Entonces, él dice, imagínate que lo haces crecer no hasta mi tropa o mi equipo de fútbol o mi barrio, no, 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 ni siquiera el planeta, ni siquiera la humanidad, sino que abarque todo, las plantas, los animales, los minerales, como cuando esas películas, la cámara empieza a subir así, se aleja, se aleja, se aleja, se aleja, y llega a un punto que es la mirada del universo. Ves la Vía Láctea como un puntito ahí, nada, inexistente. Bueno, eso, esa mirada es subspecia eternitatis, con la mirada de la eternidad. Esa mirada necesita para que exista la anulación de la mirada individual. Si yo voy a la cancha de fútbol o estoy en la tropa lanzándome hacia la trinchera enemiga y estoy pensando que yo me llamo Pablo Veloso, que amo a tal persona, me gusta hacer tal otra cosa, me gusta leer tal libro y me desconcentro. Estoy volviéndome a mi individualidad, con lo cual no voy a funcionar como tropa. Entonces, si realmente quiero formar parte de un cuerpo más grande, de un organismo vivo más grande, tengo que negar al pequeño. Entonces lo que le está diciendo el maestro es, cuando apagues todos tus deseos individuales, tus deseos van a ser los de la totalidad. Como decían los estoicos, no quiero que suceda lo que quiero, sino quisiera querer todo lo que ocurra. Mire qué loco. Cuando uno deja de querer que ocurra lo que yo quiero, es decir, no sé, que salga el sol, y cambio eso por quiero que ocurra exactamente lo que ocurre. Llueve, por ejemplo. Y yo digo, eso es lo que quiero. Cae un asteroide. Eso es lo que quiero. Es decir, si yo estoy de acuerdo, como si fuera mi propia voluntad, todo lo que está ocurriendo, entonces la voluntad de Dios es la mía. Eso se llama, en términos hindúes, desidentificarse con el ego e identificarse con el Atman, con el ser. Eso le está diciendo el maestro, ¿no? Entonces, ante la pregunta, ¿cómo voy a oír si mi voluntad y mis sentidos se encuentran en silencio? Respuesta, cuando los sentidos y la voluntad de la ipseidad permanezcan en silencio, se manifestará en ti el oído eterno, la visión eterna y el habla eterna. Será Dios mismo el que verá a través de ti y tu propio oído. Tu propia voluntad y tu propia visión son un obstáculo que te impide ver y oír a Dios. Es genial. Fíjese, ¿qué tiene esto que envidiarle al Bhagavad Gita? Nada. No es ni mejor ni peor, pero quiero decir, uno a veces dice, no, no, en Oriente está todo. No, hay aquí. En el diálogo 4 dice el discípulo, ¿por qué medio puedo ver y oír a Dios? Le pregunta, si Él está encima de la naturaleza y de la criatura. O sea, el que pregunta no se queda, ¿eh? El que pregunta, pregunta ahí metiendo la, ¿cómo se dice?, la espina. Claro, pregunta, ¿cómo puedo ver y oír a Dios si está por encima de la naturaleza? Sigue insistiendo, si yo me convierto en la tropa, ¿cómo puedo saber que soy la tropa en ese momento?
si eso está por encima de mis cualidades individuales. O sea, el Juan Pérez, que forma parte de los hinchas de fútbol, por ejemplo, en una cancha de fútbol, en un partido, ¿cómo puede a la vez ser la totalidad y mirar a través de los ojos de la hinchada y al mismo tiempo saber que soy yo? ¿Cómo puedo si lo otro me trasciende? El maestro le dice, cuando te mantienes en silencio, en ese momento eres lo mismo que era Dios antes de la naturaleza y de la criatura, que es de donde formó tu naturaleza y tu criatura. Entonces ves y oyes con aquello con lo que Él veía y oía por medio de ti, antes de que hubiesen tenido comienzo tu voluntad propia, tu visión y tu audición. Le está diciendo, no vas a mirar con tu mirada, no vas a oír con tus oídos, no vas a procesar con tu memoria, ¿no? No vas a tener una... Porque a veces la gente piensa, Dios es omnipotente y omnisciente. Vale, quiere decir que sabe todas las ecuaciones matemáticas de memoria. No. Entonces Dios sabe cuántos, no sé, entidades hay en todo el universo. No. De hecho, Jung postula a Dios, a lo inconsciente, justamente como algo inconsciente, algo que no es consciente de sí mismo, no está dándose a sí mismo un relato de, yo soy esto y ya creé a las jirafas, ahora voy a crear a los elefantes y ya creé 25 elefantes, ahora voy a empezar con los rinocerontes. No, no, es una cosa, es ser, es ser. Por eso es tan reposado mirar con los ojos de Dios, porque no hay una mente discursiva que esté hablándonos. Eso es propiedad más del individuo, ¿no? De la criatura. Entonces, lo que está diciendo es que cuando uno se silencia, ve a través de los ojos y oídos de Dios, pero es un ver calmo, es un oír calmo. El discípulo entonces le dice, ¿y qué es lo que me refrena y me impide alcanzar ese estado? Esa es la pregunta del millón. Es decir, si todo es tan fácil, yo entro en silencio, suelto la naranja, percibo con la mirada de la totalidad, genial. ¿Cómo lo hago? ¿Qué me está impidiendo estar ahí? ¿Por qué no estoy en ese paraíso yo? ¿Eh? Bueno, se acabó el programa. No. Acá viene la pregunta. Dice, ¿qué me impide y me refrena para alcanzar ese estado? Y el maestro le responde, tu voluntad propia. No tu voluntad propia, la tuya, ¿no? El ejercer tu propia voluntad, tu visión propia, tu audición propia, el hecho de que te resistes a aquello de donde te viene tu origen. Con tu voluntad propia te separas de la voluntad de Dios y con tu visión propia ya no pones las miras más que en tu voluntad. Volvemos a lo mismo, le está diciendo, mientras quieras satisfacer tus deseos, estás ajeno a eso. Son como el mundo platónico de las formas o de las ideas y el mundo inteligible, ¿no? Uno se mueve en el mundo inteligible. Yo quiero esto, no quiero lo otro, me gusta esto, no me gusta lo otro. ¿Querés percibir el mundo inteligible de las formas, el de las ideas? Bueno, tenés que dejar de querer cosas para vos. Por eso todos los caminos místicos tienen que ver con una entrega, ¿no? De hecho, Islam significa justamente eso, entrega. El fakir, ¿no? Que es un nombre también dentro del Islam, no es hindú ese nombre, sino islámico, significa el pobre, pobre, ser un pobre. A San Francisco de Asís le llamaban el poverello, el pobrecito de Dios, ¿no? El despojado por completo. Y uno dice, sí, pero ¿sabes qué? Yo tengo muchas cosas, ¿no? Me gustan muchas cosas como para llegar a ese estado. Y bueno, si no solta la naranja, no hay estado. Cuando se le acercó el joven rico a Jesús, un joven, y le dijo, quiero seguirte, ¿qué le dijo Jesús? Le dijo, bueno, eh, cumple los mandamientos que dice la ley, le dijo algo simple. Ya los cumplo, le dijo, desde pequeño. Bien, bien, la ley mosaica, ¿no? Bien, entonces ahora ve, vende todo lo que tengas, como si fuera así una cosa, suelta la naranja y sígueme. Y el joven le dijo, no, es que
¿puedo ir a enterrar a mis padres antes de venir? Y él dijo, el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de seguirme. Entonces, el evangelista agrega ahí, el joven tenía mucho dinero y por eso le costaba tanto. Es decir, uno aferra mucho su naranja. Uno está acostumbrado a su naranja. Uno quiere no perder poder con respecto a los demás, inclusive. ¿Cómo voy a yo a relegar mi identidad, mis gustos? ¿Cómo voy a dejar de afirmarme con respecto a los demás? Me van a pasar por arriba, ¿no? Sin embargo, fíjese que no se trata de renegar de todas las costumbres que uno tenga, sino de seguir haciéndolas, pero no poner en eso el acento. Los hindúes dicen que cuando uno alcanza el estado de despertar, es como una soga, una cuerda que estuviera quemada. ¿Vio alguna vez una cuerda cuando se quema en el suelo? Por ejemplo, se incendia algo y hay un trozo de cuerda. Cuando acaba el incendio, la cuerda está igual. Y uno dice, la cuerda está bien. Y uno le pasa el dedo y la cuerda se deshace, se hace polvo. ¿Por qué? Porque en realidad estaba hecha polvo, pero parecía sólida. Entonces dicen que el iluminado, el despierto, sigue amando, sigue odiando, sigue riéndose, sigue, no sé, yendo al bar si hace falta, como un Jesús con sus fiestas y bodas donde iba. Sin embargo, no tiene ahí el corazón. Ahí no lo pone. El corazón lo pone en la totalidad. Entonces, es cierto que normalmente si uno pone el corazón en la totalidad, menos le van a interesar este tipo de cosas, pero no quiere decir negarlas en absoluto, porque el negarlas también es como enfadarse con ellas y es otra vez poner el corazón ahí. Entonces, por eso le dice, tu voluntad propia, dice, tu visión propia y tu audición propia y el hecho de que te resistes a aquello de donde viene tu origen, con tu voluntad propia te separas. Cada vez que uno dice, sí, pero yo quiero tal cosa y se enfada, porque a mí me gustaría que las cosas sean... Por eso los estoicos buscaban la ataraxia y los epicúreos también, bueno, y los cínicos. Y los primeros cristianos hablaban de la apateia, ¿no? La apatía, no tener tanto patos, tanta pasión por las cosas, no engancharse demasiado, no involucrarse y buscar la esiquia, la paz del corazón, ¿no? Estar en paz. Imagínese una vida donde viene uno, te insulta, otro te abusa, otro te engaña, y uno actúa en consecuencia, pero no se engancha, no se engancha. No le da la cabeza, no se queda enfadado inútilmente. Bueno, de eso se trata justamente la actitud que propone aquí el maestro. Mire lo que dice, tu voluntad tapona tu oído, tu voluntad tapona tu oído. Cada vez que vos decís, en esto me va la vida, tengo que ganar este partido de fútbol, tengo que triunfar en esta discusión que estoy teniendo con fulano, tengo que conseguir la mejor tajada de esto porque para mí, ¿no? El yo y mío, ¿no? Em, Eso dice, tu voluntad tapona tu oído con tu propia sensualidad. Volvemos a lo mismo, no es que no te guste el sexo, que no te guste, no sé, comer algo rico, sí, pero que no se convierta eso en el eje de tu vida, que no se convierta en algo que es lo más importante de tu mundo y que si no lo tenés te desesperás, pero no te desesperás porque te morís físicamente, te desesperás emocionalmente. Entonces, aquel que es difícilmente perturbado y arrastrado por lo que ocurre, ese está en el estado eh, ni siquiera propicio para, está en el estado, soltó la naranja. Tu voluntad tapona tu oído con tu propia sensualidad con respecto a las cosas terrenas y naturales. Te introduce en un abismo y te cubre con la sombra de aquello que quieres, ¿no? Cuando uno quiere cosas, quiero una casa nueva, quiero, no sé, un libro, quiero crecer, quiero ser mejor, quiero. Recordemos, no es la cosa, es cómo te relacionas con la cosa. O sea, podés tener 100 casas y no estar atado. Es difícil. Es más fácil que tengas menos y estés desatado. Cuando tenés mucho, lo tenés que cuidar, entonces es más fácil que uno se enganche. Por eso se dice en los evangelios, es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Porque más tenés, más te tenés que preocupar.
y más te enganchas con las cosas. Entonces, eso decía, ¿quién era? Lucrecio, me parece, un pensador romano epicúreo. Él decía, me parece que era Lucrecio, puede que me equivoque, decía que los más adinerados, o Séneca, no me acuerdo, los más adinerados de Roma eran los más irritables, los más irascibles, eran la gente que se ponía más nerviosa. Un día lo invitaron a una fiesta armada por un romano en su casa, y uno de los esclavos se le cayó la bandeja con unas copas de cristal. Entonces el dueño de casa lo ordenó que lo arrojaran a una piscina donde había, supóngase, cocodrilos, y se lo comieron al tipo. O sea, ese nivel de irritabilidad. Entonces este pensador decía, más tenés, más poder tenés, más cosas a tu cargo, más emociones revueltas tenés. Menos tenés, menos tenés de qué preocuparte. Pero no es garantía, porque a veces el que nada tiene, en realidad es así porque nada tiene. El día que se lo das, se convierte en aquel al que criticaba, ¿no es cierto? Por eso no hay que escupir hacia arriba. Pero si ese que nada tiene, a su vez tiene una manera de enfocar la vida como estamos describiendo, bueno, esa pobreza acaba siendo su ventaja. Por eso las personas que hablan de estas cosas profundas normalmente no viven en los lujos y en el exceso, sino que viven en la simplicidad, en las cosas simples. Entonces dice, tu voluntad tapona tu oído con tu propia sensualidad, con respecto a las cosas terrenas y naturales. Te introduce en un abismo y te cubre con la sombra de aquello que quieres, ¿no? Es decir, lo que vos querés te da una sombra, te oscurece, te tapa el sol, ¿no? Como la caverna de Platón, no te deja ver las cosas como son. ¿Cuántas veces eh, la obsesión que tenemos por la persona, el coche, el trabajo, no te deja ver más nada? Es una sombra en tu vida, no te deja tener una perspectiva global, estás ahí metido con eso como si fuera el mundo, ¿no? Es la naranja, tenés que soltar la naranja. Te introduce en un abismo y te cubre con la sombra de aquello que quieres, de tal modo que no puedes elevarte hasta las cosas sobrenaturales y suprasensuales. Hago un intermedio para contar que este programa carece de sustento económico externo, es un programa frugal, pero igualmente tiene sus gastos que no son excesivos, pero que tiene que ver con una sustentabilidad de cosas que existen en este mundo, como sin apego, sin obsesión, pero comprar libros y cosas por el estilo. Por eso, quien quiera colaborar haciendo de cuenta, no sé, que me invita a un café, más allá de que yo bebo mate más que café, puede hacerlo escribiéndome a pablojorgeveloso@gmail.com o también info@espadaweb@gmail.com. Ahí yo le paso, según sea el caso, la cuenta de PayPal o de banco, y puede hacer una aportación para el programa que, como digo, ayudará para todo lo que sea estos materiales que continuamente tienen que proveer al programa. Y desde ya muchas gracias. Entonces, verso o conversación 6. El discípulo le dice, puesto que estoy en la naturaleza, ¿cómo puedo, mediante la naturaleza, alcanzar el fondo suprasensual sin la destrucción de la naturaleza? Gran pregunta, Watson. Porque claro, si yo estoy, uno pregunta, si yo soy un tipo que está enganchado con todas las cosas que está enganchado todo el mundo, eh, y quiero alcanzar aquello que se supone que se encuentra cuando solté la naranja. ¿Cómo puedo soltar la naranja sin perder la naranja? Eso es lo que le estaba preguntando. ¿Cómo puedo alcanzar a Dios y que no me fastidie el disfrute que tengo en el sexo? O alcanzar a Dios y que no me fastidie el placer que tengo de comer una comida rica, o de leer un libro, o de ir al partido de fútbol. ¿Cómo puedo hacer que los dos mundos convivan? Si para alcanzar aquel tengo que perder este, mucho negocio no es. Entonces el maestro le responde, se necesitan tres cosas para eso. La primera es que entregues tu voluntad a Dios y te sumas en el abismo de su misericordia. Recordemos, entregar la voluntad a Dios no quiere decir que uno sea un zombie, que camine por la calle con la baba que se le cae por la comisura de la boca, sin saber qué hace en el mundo ni a dónde va y siendo inconsciente de todo. No. Lo que quiere decir es que cualquier intento
de sacar partido de las cosas, un partido emocional me refiero, ¿no? Esa ganancia de quiero para mí, esa es la voluntad que hay que dejar. Cuando uno deja eso y simplemente hace las cosas con el placer o dolor que le derivan y las emociones de momento que se van generando, pero sin dejar que se creen grandes sentimientos, ¿no? De apropiación, el sentimiento de rechazo, el sentimiento de rencor, porque usted puede tener no sé, un odio, una ira, eh, más que odio, ira. Pero luego está el sentimiento de odio, el sentimiento de rencor, que puede durar 500 años, generaciones en algunos casos. Em, Tres cosas. La primera, entregar la voluntad. La segunda es que aborrezcas tu voluntad propia y no hagas en absoluto lo que ella te dicta. Con esto lo que quiere decirle es, al entregar tu voluntad, la voluntad sigue ahí. Vas a querer todavía cuando te encuentres con alguien, sentirte bien, ¿no? Ganar, lograr ese sentimiento de ser reconocido, ese sentimiento de ser querido, ese sentimiento, todo eso lo vas a querer todavía. No quiere decir que porque te des cuenta que tenés que soltar la naranja, que la vas a soltar en un minuto. No, todo eso va a seguir, hay una inercia. Pero entonces lo que le dice es acostúmbrate a aborrecerlo. Aborrecerlo no es odiar, porque si uno odia, vuelve a la misma, ¿no? Otra vez está aplicando la voluntad de rechazar. Ahora rechazo a los placeres. No. Se trata de eh, aborrecer el acto de arrojarte a ello. Cada vez que te vas a ver que te vas a enganchar, no sé, con odiar al de al lado, al de los hinchas del equipo contrario, porque ahí te das cuenta y no te enganchás, lo desarticulás, como los estoicos, y te quedas tranquilo. Disfrutás del partido, algunas emociones que metió el gol, no lo metió, ahí nomás. Entonces estás ahí, estás muy cerca, estás como resonando empáticamente con ese silencio. Pero si te enganchás en todo un mundo de sentimientos, de que lo odio al de la hincha, los hinchas del equipo contrario, que son unos malditos, mirá, los estamos viendo, le cantamos cantitos. Bueno, eso no tiene fin, no tiene fin. Y si lo aplicamos a todo, nos come. Entonces, aborrecer eso. Es decir, cada vez que te va a ocurrir, decir, esto no lo quiero, punto. Y la tercera, voy a tomar un poco de agua. A ver si tenemos algo en el chat aquí. Bueno, solamente LM que pone buena tarde. Bueno, muy buena tarde LM. Hay poquitos comentarios, estarán ocupados. Dice, tercera cosa es que te sometas a la cruz para que puedas resistir las tentaciones de la naturaleza y de la criatura. Si lo haces, hablará Dios dentro de ti y tu voluntad expropiada la introducirá dentro de sí, en el fondo sobrenatural. Entonces oirás la palabra de Dios en ti. O sea, someterse a la cruz. No a la cruz en el sentido, a la cruz cristiana del cristianismo, no, no. A la cruz como símbolo de sacrificio. Jesús es un tipo, un símbolo de sacrificio. Como Odín se sacrificó clavándose en un árbol durante muchos días para que le dieran las runas y perdió un ojo, sacrificó un ojo, por eso es tuerto. Como tantos otros, como Prometeo, que robó el fuego de la forja de los dioses para ser luego clavado en una roca, y que un águila le comiera el hígado todos los días y le creciera de nuevo por la noche y se lo volviera a comer. Es decir, ese sacrificio voluntario que sé que hay que hacerlo y lo hago, ¿no? Y lo pierdo todo, es un sacrificio para ganar, porque Prometeo después de eso ganó mucho, eh, Odín ganó mucho, Cristo ganó mucho, es decir, la resurrección. Entonces, se trata de si realmente te entregas, tenés la actitud de apertura a lo que me venga y no tanto una especie de esto sí, esto no, esto más sí, esto menos no. No, no, no. Una apertura a todo lo que venga. Tenés tus gustos, tus disgustos, pero no hay un involucrarse, un agregarle más, un complicar, ¿no? ¿Vio la gente complicada que le pasa la mínima cosa? No sé, sale y pisó una baldosa floja y se salpicó y ya está.
es insoportable, es un mundo esa persona, ¿no? Y es una fiera y está feroz y cualquier persona que se le cruza, pobre de ella. No, eso es crear un mundo. Pero si usted simplemente se salpica y tiene la emoción del momento, una emoción de adrenalina ahí de que, oh, me manché el pantalón, ¿no? Y listo, ya está, pasó. Si uno tiene eso, uno vive en la emoción y no tanto en el sentimiento. Eso es soltar. Eso es la cruz. Si uno está abierto a eso, abierto a la actitud de me voy a soltar continuamente, una y otra vez, eso es lo que te ayuda. Leemos uno más. Dice en el diálogo séptimo, el discípulo dice, si lo hiciese, tendría que abandonar el mundo e incluso mi propia vida. Sigue insistiendo, porque claro, si yo soy, no sé, estoy casado, tengo hijos, un trabajo, una carrera, y empiezo a vivir como que no me interesa nada, el discípulo está diciendo entonces, tendría que abandonar el mundo y mi propia vida. O sea, ¿qué voy a hacer? ¿Un robot? El maestro le dice, si abandonas el mundo, entras en aquello de lo cual fue formado el mundo. Y si pierdes la vida y desfalleces en tus propias fuerzas, entonces permaneces en aquello que te obliga a abandonarlo, o sea, Dios, que es de donde vienen todas esas cosas tras hacerse corporales. Es decir, está diciendo que en esa supuesta pérdida, que no es una pérdida, así lo plantea el discípulo cree que todos lo hacemos, si suelto la naranja, la pierdo, si suelto la naranja, la pierdo. No, en realidad soltás la naranja y ganas mucho porque no te agarra el tipo, no sufrís, no te ponen una cadena y no vas preso a un circo, sos un mono libre todavía y podés agarrar muchas más naranjas, pero el tema es que no soltás esa en especial. Entonces, lo que le está diciendo el maestro es, soltá la naranja y tu libertad, que es algo que te trasciende, en este caso lo metaforiza como Dios, es algo que te antecede, es algo que lo tenías de antes, es algo que está en tus venas y te va a satisfacer de por sí. Entonces uno dice, sí, pero si yo suelto, no sé, a esta mujer en particular, a este trabajo, a mi carrera, a mi renombre, hay más. La vida no acaba en eso. Eso es lo que está diciendo el maestro. Empezás a ver las cosas desde Dios y a través tuyo. Es decir, te estás como si uno se enchufara a una fuente más grande. Es como decir, en vez de quedarme con el agua de mi casa, me quedo con la fuente de donde sale el agua de toda la ciudad. Imagínese eso, que usted dice, no tengo agua en mi casa o no me gusta el agua de mi casa. Bueno, anda a la fuente de donde sale el agua que irriga a toda la ciudad y vas a tener la fuente, el agua por excelencia, ¿no? Además de la de tu casa. Tu casa todavía la tenés, pero ya no va a ser tan importante la de tu casa, porque descubriste que todas las aguas vienen de la misma fuente y que vos estás en contacto con la fuente misma del agua. Entonces, ¿qué importa si sale agua o no de tu canilla? Tenés la fuente, nunca te va a faltar, ¿no? Como el mismo Jesús dijo en el episodio del pozo de agua, que dijo, el que bebe de esta agua nunca más volverá a tener sed. Agua de vida eterna, decía él. Entonces, se trata de eso. Si soltás realmente, empezás a vivir otra vida. Una vida, uno dice, bueno, ¿y qué vida voy a vivir? Si solté la naranja, me quedé sin nada. No, no te quedas sin nada. Tenés una libertad, sos el mono libre, el que soltó la naranja. Nada te apresa. Para finalizar ya y despedirnos, les recuerdo que están los cursos online, el reordenamiento vital online personal y el reordenamiento vital grupal que hago cada vez que me muevo a alguna parte, normalmente de España, pero también en este caso lo haré hacia fin de año, si Dios quiere, a México. En el grupal lo que hacemos es trabajar un texto, como estamos haciendo ahora, pero solo que en grupo, entre todos, profundizándolo y viendo qué nos puede aportar para cambiar nuestra vida para mejor. Ese es reordenamiento grupal. Luego está el reordenamiento individual vía Skype, donde quien me consulta va dialogando conmigo, más que nada habla la persona, yo voy haciendo algunas preguntas ahí puntuales y especiales para que justamente esa persona pueda oírse, pueda entenderse, pueda disolver bloqueos y demás. Así que ese es el reordenamiento vital individual. Y luego están los cursos online
para quien quiera que estudiemos juntos tarot, astrología, un texto sagrado, un libro en particular, lo que sea, o simplemente un ping-pong, como se dice, de preguntas. Así que bueno, hemos visto hoy voy a poner aquí el señalador, el marcador, a Jacob Böhm. Vamos a continuar esta saga. Es el libro de Diálogos Místicos o sobre la vida espiritual. Y ya vemos que es como digo, como un Bhagavad Gita. Es todo un texto de sabiduría que vale mucho la pena leerlo. Se encuentra en internet, tanto como los Proverbios del Infierno de William Blake, que hablamos en el programa anterior, se encuentran como para poder descargarlos y leerlos. Los recomiendo, pueden ir leyéndoselos y cuando los hablemos y los dialoguemos, veremos todo lo que va saliendo. A ver si alguien más se animó aquí en el chat. LM pone escuchando. El primer paso sería reconocer a través de la conciencia tus emociones, es decir, cómo afectan a nuestras acciones. Sí. El primer paso es ese, reconocer las emociones, pero también hay que cuidarse mucho de no entrar en una especie de nuevo, de no soltar la naranja hasta que no la conozca del todo. Mucha gente se tira 25 años intentando conocer la naranja antes de soltarla. Y el tipo que te venía a agarrar, te agarra, ¿no? Entonces, se trata de soltar la naranja. Más que nada es, más que estudiar las emociones propias, cuáles son, cómo actúan, cuándo aparecen, es el camino más simple es soltar la naranja. Es cada vez que uno nota, no qué emociones son ni cómo actúan, sino nota que está poniéndose en marcha el mecanismo de para mí y yo, ¿no? Mis cosas y a mi manera y a mi gusto, y genera sentimientos de todo tipo. Ahí hay que soltar, no estudiarlo, porque si no uno empieza a hacer la suma teológica de mi rencor, por ejemplo, y hace un mundo. Sí, sirve, puede ser, porque uno lo conoce mejor, pero si uno tuviera el tiempo. Pero hay veces que tenés la naranja, viene el tipo a buscarte, te va a agarrar y seguís con la naranja, soltala. Lo más fácil es abrir la mano. Hay dos clases de vías, la vía progresiva y la vía repentina. La progresiva es trabajo con los chakras, hago psicoanálisis, estudio cómo funciona. Está muy bien esa vía. Nos ayuda a conocer, nos va abriendo poco a poco y un día abrís la mano. Y luego está la vía repentina, que es abrir la mano. Se acabó la historia. Te dicen, estás agarrando una naranja, soltá la naranja porque te va a agarrar el tipo. Ya. Esa es la vía repentina. Uno dice, no me da para la vía repentina. Bueno, ponete a cantar mantras, que está fantástico, a cantar mantras, a hacer peregrinaciones, a hacer de todo. En algún momento vas a decir, suelto la naranja. Y te vas a preguntar, ¿por qué no la solté desde un principio? Y uno va a decir, y porque no me dio en ese momento, tuve que hacer todo esto inútilmente o no lo sé, pero la cuestión era soltarla. Fue un segundo que hice, ¡pap!, y la solté. Entonces, a veces respondiendo a L y M o LM, más que reconocer a través de la conciencia tus emociones, cómo afectan a nuestras acciones, que es lo que está diciendo LM, es un poquito de eso, pero más que nada un soltar. Un soltar y un volver a soltar y volver a soltar cada vez que uno se nota aferrado a algo. Soltar y soltar y soltar. Es como cuando se medita y uno percibe los pensamientos y cada vez que empiezan a aparecer uno los suelta y vuelven a engancharte y los suelta y los suelta. Entonces se hace como una especie de aprendizaje en el soltar la naranja. Es soltar la naranja, soltar la naranja, soltar la naranja. No hay otra. Si uno estudia la naranja se puede echar toda la vida haciendo un libro de las clases de naranjas que hay, el nombre que tienen en latín, las variedades de color, los pesticidas que tienen. En realidad es soltar la naranja. Vamos a poner nuestra cortina, así no nos demoramos, de despedida y nos encontramos en la siguiente ocasión. Gracias a los que participaron en el chat con sus comentarios, también con sus preguntas. LM, Luisa, ¿qué tal? No sabía. Dice, pero para soltarte tienes que ser consciente de lo que está pasando, a eso me refería. La espada de Damocles. Sí, Conduce lo que pasa Pablo que Veloso.
Lo podemos tratar en la siguiente ocasión, pero consciente estamos todo el tiempo y sabemos, intrínsecamente sabemos lo que pasa. Lo otro, el concientizar en el sentido de pensar, es una dilación, una dilación. Buena tarde, dice Luisa. Buena tarde, Luisa. Luego lo hablamos en la siguiente. Un saludo para todos. Nos encontramos en la próxima y gracias también a los espectadores por haber estado ahí. Y dado que la vida es un macabro juego concebido por